Bienvenidos a un nuevo episodio del Lado Oscuro de la Comunicación, el podcast que le habla a empresarios, empresas y emprendedores sobre todo eso que está en el backstage y que parece invisible y pocas veces las personas hablan sobre ello. En este capítulo es un capítulo muy particular, no me van a creer, pero es que son asociados a muchas preguntas que tienen meses haciéndome y es ¿por qué nos tardamos tanto en sacar un nuevo capítulo? Bueno, básicamente la nueva temporada tiene una razón de ser y el tiempo en el que sale también tiene una razón de ser. Muchas veces nos enfocamos en poder atender y solucionar todo de manera muy rápida, cuando a veces necesitamos hacer un stop, una pausa y poder entender lo que nos están diciendo a nuestro alrededor, que la gente necesita oír, escuchar y hablar con nosotros. Y por eso, tanto yo como mi equipo estuvimos ocupándonos durante muchos meses en escuchar, en atender, en ver insights, adicionalmente a que el año 2025 en particular fue un año muy especial para mí en lo personal y para todas, asociado con una campaña en la cual fui parte de la Comisión Central de Comunicaciones para nuestros primeros dos santos venezolanos, José Gregorio Hernández y la madre Carmen. Y literalmente eso fue un proyecto que, marcó un antes y un después. ¿Y por qué marcó un antes y un después? Por la necesidad de entender esa pausa que a veces necesitamos hacer dentro de nuestras vidas para escuchar lo que nos dicen los otros y poder entender cómo poder actuar. Y ahí, hablando un poco sobre este tema, entendí que todo esto tiene que ver con buscar siempre la solución del problema y no necesariamente el producto final que estamos sacando. Y de todo ese pensamiento de muchos meses de estudiar, de trabajar, de estar investigando, de estar escuchando a mucha gente, de seguir trabajando, porque incluso la agencia seguía creciendo a pasos agigantados mientras todo esto venía pasando, me he tomado un tiempo bien importante para entender esos puntos de dolor que muchas personas dicen, cuentan y que literalmente son tratados de economía casi, porque es demasiada información que existe y que todo el mundo está sufriendo más de lo mismo. Surgieron cosas como CEOs o altos directivos, C-level, que requieren y necesitan un acompañamiento importantísimo porque sienten que tienen los mismos puntos de dolor, las mismas situaciones y que necesitan hablar con sus peers o personas para poder tratar temas que evidentemente les permitan venir hacia una competitividad distinta en el nuevo marco de empresas en Venezuela. O espacios como los de Mujeres que Trascienden, que es la nueva comunidad en la cual justamente en el mes de marzo, que es el mes donde se lanza y se celebra históricamente el mes de la mujer por muchas razones. Sé que muchas tienen que ver con los derechos y con los deberes que tenemos las mujeres de hace muchos años, pero particularmente en este mes decidimos conjuntamente con una revista de mujeres, hecha por mujeres, para mujeres, que es Asuntos de Mujeres, unirnos para poder crear una comunidad y que fuese la primera comunidad empresarial para profesionales mujeres, sumada a muchas otras comunidades que existen, pero con un foco empresarial muy particular para poder hacer ver y crecer en conjunto de manera colaborativa y con los mismos puntos de dolor, que es el tema de visibilidad, el tema de posicionamiento y el tema de colaboración y conocimiento para poder crecer como mujeres y en términos de liderazgo femenino. Y ese fue un gran regalo que hoy por hoy se viene cosechando. Ya tenemos una buena cantidad de personas dentro de la comunidad y lo que viene ahora en adelante. Otro espacio que fue impresionante a principios de año, muchas cosas cambiaron y literalmente en todos esos cambios surgió una necesidad importante por entender cómo funciona Venezuela, qué pasa dentro de Venezuela, qué se puede hacer en Venezuela, cómo podemos hacer negocios en Venezuela. Y ahí nació algo súper interesante que nosotros llamamos Radar de Venezuela, que tenía que ver con convertirnos como en esos ojos y en esos oídos de personas que quizás tenían intereses para poder continuar construyendo espacios de valor, espacios de inversión y espacios de crecimiento en nuestro país y que los pudiéramos apoyar en ese camino. Pasaron cosas tan interesantes como momentos en los que entendimos que uno de los puntos más importantes de dolor que tiene nuestro país y toda Latinoamérica es entender cuáles son las empresas que mejor reputación tienen, no a nivel de marca comercial, porque el marketing se ha llevado quizás mucho de estos espacios y hacemos mucho énfasis y eco en todo lo que tiene que ver con marcas comerciales, quiénes las consumen, quiénes están detrás, cómo se consumen, etcétera, pero poco nos ocupamos de entender
cómo ven, cómo visualizan, cómo perciben a esas grandes marcas institucionales que están dentro de esos productos y esos servicios comerciales, pero donde hay un trabajo inmenso, que es justamente ese trabajo invisible del que no siempre se ve. Y ahí es cuando surge la necesidad de hacer un radar de reputación para, con la información que es pública, sin levantamiento de opiniones, sino 100% objetivo con lo que las empresas han trabajado, de posicionarse, de generar reputación, de crecer, poder estudiar en esta primera tanda a 60 empresas que construyen reputación día a día, entender qué las mueve, qué no las mueve, a través de distintos espacios y a través de 4 pilares para poder darle ese regalo a muchísimas empresas en Venezuela. Así como esto, muchos otros proyectos personales que, bueno, espero que en unos meses puedan enterarse y comentar, pero básicamente todo esto nace de esa necesidad por entender que a veces nos metemos como en ese loop del trabajo, el trabajo, el trabajo, y pocas veces hacemos ese stop para entender que el público, que la audiencia, que la gente nos está pidiendo a gritos y desesperadamente que podamos innovar de una manera distinta y poder hacer cosas. Para eso se necesita tiempo, se necesita reflexión, se necesita equipos de trabajo, se necesita inversiones, se necesitan muchas cosas que literalmente van a lograr hacer de una comunidad distinta este 9 año para Abstractus, para todo lo que es la comunidad, porque al final nosotros lo que estamos es construyendo una comunidad de marcas que trascienden, de marcas que se atreven a hablar distinto, de marcas que quieren decir las cosas distintas, que quieren ser sostenibles en el tiempo y que quieren utilizar ese valor y ese activo intangible de la reputación como su primer pilar. Y lo quieren hacer porque quieren ser valoradas, porque quieren valer más en el mercado, porque quieren que sus equipos de trabajo las quieran, las aprecien, porque haya todo ese capital relacional y ese capital social, y porque al final, con empresas, sin empresas, extranjeras o no, que puedan seguir construyendo una sociedad hecha por y para todos los ciudadanos, para seguir construyendo un mundo y un bienestar totalmente distinto, de trascendencia en nuestro país y en toda la región. Y para ustedes, empresarios, el ejemplo de todo esto, ¿qué quiere decir? ¿Cómo me lo puedo decir a mí mismo? ¿Qué puedo hacer? Muchas empresas y muchos empresarios se han acercado a nosotros en este año en particular, 2026, porque están pasando muchas cosas en el mundo, están pasando muchas cosas en la región y nos dicen cómo podemos ser más competitivos. Y la realidad es que la competitividad requiere muchos factores. Hay temas que tienen que ver con la tecnología, hay temas que tienen que ver con el talento humano, hay temas que tienen que ver con la parte financiera, por supuesto, pero hay un punto bien importante y es entender que la competitividad no es compararnos con los otros y ver qué es lo que hace el otro que yo debería estar haciendo. Al contrario, es hacerlo a la inversa, es entender qué me está pidiendo la gente y qué puedo hacer yo desde mi espacio para poder satisfacer la necesidad de estas personas. Hay espacios donde lo tienes que hacer de manera voluntaria, hay espacios donde tienes que hacerlo a nivel de colaboración, pero sin duda ponerte en los zapatos de la necesidad y no lanzar productos sin entender al otro es lo que nos va a hacer competitivos de una manera más importante y totalmente distinta en un mercado que tiene unas transacciones y que tiene un movimiento totalmente distinto al anterior. Nos encontramos en momentos donde la economía está totalmente distinta, donde la sociedad está totalmente distinta, donde nos pueden cerrar una parte geográfica pero nos abren otra, donde viene una cultura pero queremos otra, donde incluso queríamos más avances y queríamos más cambios, pero ahorita a la gente le da incluso miedo de cambios que puedan venir, donde hay empresas que están apostándolo todo con innovaciones diariamente porque quizás su modelo de empresa se lo permite ser una startup o hacer una empresa familiar que le permite avanzar mucho más rápido, pero que están haciendo las empresas transnacionales que requieren una agilidad y que quizás no lo están pudiendo llevar por procedimientos, por normativas, por auditorías, por compliance. Hay un ejercicio que hace no mucho hicimos con un cliente nuestro porque tenían como estos ejercicios fiscales que son distintos, que no son de enero a diciembre, sino que son de julio a junio. Y bueno, es como de todo este mood de poder ayudarlos a cambiar ese mindset de no solo ver a la competencia, sino pensar como la competencia. Hicimos un ejercicio bien interesante porque que generó incluso problemas al principio, porque les colocamos una identificación de la empresa competencia de ellos, que era así como, bueno, una ofensa para lo que les estamos haciendo. Y después de colocarles esa identidad de la otra empresa, les pedimos, bueno, ahorita tú te vas a meter en el rol de esta empresa, que no eres tú, que es la empresa por la cual tú siempre estás todos los días viendo, analizando, estudiando, viendo la tendencia, pero hoy vas a ser esa empresa para que entiendas cómo tienes que actuar desde esa otra perspectiva para poder trabajar directamente en los puntos de dolor que tú sí necesitas trabajar. ¿Por qué? Porque a veces nos metemos como en nuestro propio mundo, empezamos a entender lo que está haciendo el otro, a ver lo que está haciendo el otro y no digan que no, porque estoy seguro que todos
todos los que están por allá se la pasan scrolleando en redes sociales para ver qué está haciendo la competencia o ver qué está haciendo la persona que se parece a ti, cuando lo que deberíamos estar haciendo es enfocándonos en nuestro propio posicionamiento, en nuestro propio tema, en nuestra propia innovación y entendiendo que solo poniéndonos los zapatos del otro podemos lograr cosas realmente diferentes, realmente innovadoras y que no tienen que cambiar radicalmente el mundo. Es simplemente hacer cosas distintas para públicos distintos, con puntos de dolor distintos que quizás estaban allí haciéndonos alertas y no las estábamos viendo. Hay un producto en particular que este año estamos viendo como una necesidad y que estamos construyéndolo porque es algo clave, importante y que ya venimos trabajando de otra manera con algunas empresas y tiene que ver con esa escucha. Todos conocemos el social listening, por supuesto, pero ¿qué les diría si entendemos el social listening visto desde la capacidad que yo tengo de actuar frente a los riesgos que estoy viendo en el entorno? Porque una cosa es lo que la gente quiera y otra cosa es la operación del riesgo que yo estoy viendo para además cuidar la reputación que tengo. Saber si ese tablero lo adelanto o saber si lo retrocedo. Saber si logro avanzar o saber si tengo que parar. Esa importancia de entender de que haya alguien que te alerte y te diga, vas por este camino, sigue por este camino. Y eso no es una estrategia de marketing, no es una estrategia legal, es una estrategia de entender que el cambio de mindset va a cuando tú entiendes que la inteligencia estratégica viene de la data y la data es poder. Por eso es que son muchos proyectos, por eso es que son muchas cosas las que estamos haciendo este año. Yo estoy segura que mucha gente que está alrededor mío dice, pero ¿en qué tiempo? El tiempo se busca, lo importante es que siempre puedas lograr satisfacer las necesidades de quienes han construido contigo una comunidad que trasciende y que apuestan no solamente a una frase bonita, sino apuestan a una manera distinta de hacer las cosas y que esa manera de confianza, de esa credibilidad que te has ganado, siga creciendo por todo lo que haces, por lo que entregas y por esa capacidad de dar y sobre todo de dar sin esperar nada a cambio. Así que mi sugerencia es que escuchen, oigan, vean las competencias no desde la perspectiva de una competencia, sino la perspectiva a la inversa de entender qué es lo que nos está faltando a nosotros para poderle llegar a ellos. Vean todo de una manera distinta para que realmente puedan innovar y no vean todo siempre desde el punto de vista de la rentabilidad. Hay muchas cosas que no suceden inmediatas, hay muchas cosas que son a futuro, pero apostarle a eso y crear comunidades va a ser diferente a todo lo que se pueda estar viendo. Sean más marcas que trascienden y construyan un futuro coherente y consistente para lograr esa sostenibilidad de la que tanto esperan y se habla. Y también me preguntan muchísimo qué ha cambiado desde principios de año, sobre todo en nuestro país, en Venezuela, para quienes viven acá o bueno, están muy atentos a nuestras noticias. Y la realidad es que han cambiado muchas cosas, pero hay una en particular que me ha resonado muchísimo porque literalmente es como una felicidad y un orgullo el saber que la reputación se puso como de moda. ¿Y por qué se puso como de moda? Se puso de esta manera porque literalmente la importancia que se le da a la credibilidad, a la trayectoria, a quién trabajó durante los últimos años, a esa confianza que se ha venido construyendo y a quién eres y el ser un referente en un área con una credibilidad y un espacio que te ha permitido crecer en el camino es ahora mucho más importante. No en vano pasa como empresas extranjeras llaman y nos llaman directamente, pero llaman también a otras personas para poder preguntarnos cómo hago para operar acá, cómo hago para poder allá. Y cuando tú les preguntas por qué yo o por qué nosotros, siempre la respuesta está asociada por tu reputación, por tu brand equity y por tu credibilidad. Porque literalmente has construido un espacio de confianza que me permite preguntarte algo tan álgido, tan personal, tan importante y tan confidencial para poder lograr un crecimiento en un mercado lleno de oportunidades. Así que sí, si me vuelven a preguntar hace 21 años qué estudiaría, volvería a estudiar literalmente comunicación social, volvería a estudiar los mismos posgrados de negocio y finanzas internacionales y volvería a dedicarme a la reputación por tantos años, porque lo bueno siempre se tarda, pero cuando lo buscas con muchísima pasión y con muchísimo cariño, llega en el momento correcto. Así que no se importa si se tarda más, si es más largo. Todo ese trabajo invisible que hacemos en el lado oscuro de la comunicación y todos los profesionales que están detrás de ese espacio van a lograr ver los resultados en un tiempo muy cercano. Muchísimas gracias por escucharnos nuevamente en un episodio de su podcast, El lado oscuro de la comunicación. Pueden dejar comentarios y preguntas a nuestras redes sociales y cualquier cosa nos estamos conectando. Muchísimas gracias.